Vamos a comenzar, ya que tenemos cosas interesantes que hablar el día de hoy. Si bien hace un tiempo atrás estuvimos en un webinar con Isca González, ella Top of Voice de la industria del empleo, una especialista reconocida internacionalmente en la atracción de talentos, estuvimos hablando sobre diferentes métricas, pero no detallamos más a fondo. Y hoy es la oportunidad para que hablemos sobre 17 métricas de reclutamiento clave para mejorar el proceso de contratación y les vamos a mostrar cómo aprovechar también la capacitación en línea con un LMS para mejorar los resultados de reclutamiento. Ese va a ser el tema del día de hoy. Mi nombre es Victoria Moya, soy especialista en e-learning y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, sobre qué son las métricas, y vamos a ver qué son las métricas, para qué sirven, por qué son importantes las métricas, ¿cierto? Primero tenemos la métrica de reclutamiento, vamos a hablar sobre eso más a detalle, porque nos ayudan a realizar un seguimiento de dónde provienen nuestros candidatos, ¿cierto? O sea, el flujo que estamos recibiendo, cuáles son los canales, cuál es el éxito de estos canales, ¿cierto? Es una métrica súper importante que nos ayuda también a entender en qué estamos invirtiendo, ¿ya? Y si vale la pena seguir invirtiendo en eso. Métricas del proceso de solicitud, ¿ya? Para entender cuál es el recorrido de los candidatos en el embudo de contratación, o sea, de cada etapa que tenemos nosotros implementados en nuestro proceso de contratación. También vamos a hablar sobre la eficacia del reclutamiento como tal, o sea, evaluar qué tan exitoso está siendo el proceso de contratación, ¿ya? Y para aquellas personas que ya pasaron la parte de contratación, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la sostenibilidad del equipo, o sea, vamos a medir el éxito a largo plazo y la retención de estos nuevos empleados que estamos contratando. Eso es una métrica muy importante que habla sobre la eficiencia de las etapas anteriores a eso, ¿ya? Vamos también a contarles sobre las mejores prácticas para ir mejorando estos indicadores, ¿cierto? Les vamos a compartir algunos consejos para que ustedes puedan agilizar este proceso, automatizar este proceso de contratación y de formación, pero que no sea solamente algo de hacerlo más rápido, sino que también hacerlo mucho más eficiente. Y luego al final vamos a ir viendo algunas preguntas y respuestas. Bueno, así que, bueno, para comenzar, yo quiero que nos conozcamos un poquito más, así que los invito a contestar a esta encuesta y podrían contarme, por favor, si actualmente utilizan algunas métricas de reclutamiento en su organización, ¿ya? En su empresa. ¿Ya? Pueden que sí, si las utilizan ya con regularidad, tienen un proceso implementado, o sí, pero la verdad es que no con mucha regularidad, o si, por ejemplo, no tienen ninguna métrica hasta el día de hoy y están recién estudiando, explorando por dónde comenzar, ¿ya? Así que ahí veo que la mayoría de las personas todavía no tienen métricas implementadas, así que eso va a ser bien interesante porque hoy les vamos a presentar 17 métricas, obviamente que no es necesario implementarlas todo de una, pero poder ir eligiendo qué es lo más importante para ustedes, ¿cierto? En cada una de las etapas de todo este proceso de contratación, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias ahí por responder a las preguntas. Vamos entonces a continuar. Las métricas de reclutamiento. ¿Por qué queríamos utilizar estas métricas de contratación? Las métricas de contratación son una excelente manera de comprobar cómo van nuestros esfuerzos y los recursos que estamos implementando, ¿cierto? En la contratación. Nos muestra qué cosa está funcionando, dónde podríamos estar como quedándonos un poquito atrás, ¿cierto? O como reteniendo el proceso y dónde se podría mejorar para poder obtener mejores resultados. Por lo general, podemos obtener estos números con nuestros propios datos en general, ¿cierto? O sea, no hay que estar como teniendo alguna herramienta adicional, todos estos datos los tenemos, solamente tenemos que hacer un seguimiento, ir ordenando la información. Y esto se aplica para cada parte del proceso de contratación, porque el proceso de contratación no es cuando contratamos a alguien y se termina ahí, ¿no? Y que la persona, listo, se vaya, no, es todo el año después de que la persona se incorporó al equipo, ¿ya? Así que vámonos repasando y veamos cómo nos pueden ayudar, ¿ya? Vamos a explorar el primer conjunto de métricas centrándonos en cómo medirlas y cómo mejorarlas paso a paso, ¿ya? Si tienen preguntas pueden ir dejándolas en el chat, ¿ya?
Vamos con las métricas de reclutamiento. ¿Ya? Las métricas de reclutamiento nos ayudan a rastrear de dónde provienen los clientes, o sea, perdón, los candidatos, como las bolsas de trabajo, por ejemplo, las referencias que nos están haciendo, nos están entregando, algunas agencias que nosotros contratamos para poder encontrar talentos, ¿ya? O sea, cuáles son los canales que nosotros tenemos activados para poder atraer estos candidatos. Estas métricas muestran qué canales atraen a la mayoría, y no solamente a la mayoría, sino que a los mejores candidatos, para que podamos concentrarnos en lo que funciona y reducir lo que no. Porque claro, puede haber un canal que nos está trayendo muchos candidatos, pero no necesariamente esos candidatos sean de calidad. En cambio, hay otros canales en donde los candidatos no son muchos, porque quizás la plataforma tiene un valor más elevado, pero el filtro que se hace es mucho más efectivo, es mucho más eficiente. Entonces, la calidad de los candidatos que llegan a través de esos canales son mucho de mejor calidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esta métrica súper clara, identificar por dónde nos llegan nuestros candidatos, cuáles son los canales y cuál es la dinámica del flujo de cada uno de estos canales. ¿Ya? Así que esto nos puede incluso ayudar a ahorrar dinero, ¿ya? Recursos monetarios, porque quizás podemos que no nos estamos dando cuenta porque tenemos muchos canales activados y estamos gastando dinero en vano en canales que nos traen muchos candidatos, pero no son los que necesitamos. Ahora, igual tenemos que estar atentos porque puede que el hecho de que no nos estén llegando candidatos no sea solamente por el canal, sino que sea por la presentación de la propuesta, ¿ya? O sea, que es lo que estamos nosotros ofreciéndole al mercado. Así que, ojo. Pero esta métrica en particular es sobre los canales, ¿ya? Así que identificar cuáles son nuestros canales, cuál es el flujo y la dinámica dentro de estos canales. Si son cantidad o si son de calidad. ¿Ya? Así que eso como estas métricas que vamos a hablar ahora. Fuente de contratación o de reclutamiento, ¿cierto? Esta métrica nos ayuda a identificar cuáles son los canales de contratación, como les decía, y bueno, por ejemplo, los LinkedIn, ¿cierto? Indeed, Laborum, bueno, los que ofrecen la mayor cantidad de candidatos. Eso los tenemos que tener aquí al ojo. Con iSpring Learn, bueno, hoy les contaba que vamos a ver cómo nos puede ayudar un LMS. Obviamente que esto se puede aplicar a cualquier otro LMS, pero iSpring Learn es uno de los mejores en el mercado y nos ayuda a cubrir todos los ciclos de contratación de un candidato, ¿ya? Así que por eso vamos a utilizar como ejemplo iSpring Learn, pero también se puede utilizar otro LMS. Y de hecho, si todavía no tiene un LMS contratado, les recomiendo definir estas métricas que a ustedes les interesa para asegurarse de que el LMS que vayan a contratar les ayude realmente a poder medir estas métricas, ¿ya? Porque o si no, la verdad es que no tiene sentido contratar un LMS si no nos va a ayudar a entender cuál es el ROI ya de nuestros procesos, cuáles son las tasas de conversiones, etcétera. ¿Ya? Así que eso es muy importante. En este caso en particular, en esta métrica de cuáles son los canales de contratación que tenemos implementados o que tenemos activados, el LMS, en este caso iSpring Learn, puede crear materiales de capacitación que enseñan a los reclutadores a cómo optimizar estos canales, ¿ya? Asegurándonos de que estén utilizando las plataformas de la manera más eficiente para atraer a los candidatos adecuados. ¿Ya? De repente pasa uno que sube la oferta laboral y se queda con eso, pero la plataforma tiene mensajería automática, ¿cierto? Filtros, segmentos, diferentes otras funcionalidades que nos ayudan a optimizar este proceso, a optimizar también el flujo de los candidatos que van llegando a través de estos canales. Así que les recomiendo entonces ir viendo cuáles son estos canales e identificarlos bien. Entonces, vamos con la siguiente métrica, que es la eficiencia del canal de reclutamiento. Esta métrica mide la eficacia de cada canal de reclutamiento a la hora de convertir candidatos en empleados, observando la tasa de conversión, ¿ya? O sea, antes hablábamos del flujo como tal. Ahora estamos hablando de cuántos de esos candidatos que llegaron a través de ese flujo pasaron a la siguiente etapa, ¿ya? Una tasa de conversión. ¿Ya? Que sería el segundo, como la segunda etapa. Si, digamos, el primero llegan, perfecto, llegan algunos de calidad, otros que no. Ahora, ¿cuántos de esos candidatos se convierten a empleados?
y esa es la tasa de conversión. Los análisis integrados en Iceberg Learn nos ayudan a evaluar qué canales tienen mejor rendimiento y nos permiten capacitar al equipo para que se concentren en esos canales de alta conversión, ¿ya? Porque van a ser en los que conviene más invertir, ¿cierto? O sea, aumentar quizás el presupuesto que le estamos entregando a esa plataforma para que promocione nuestro puerto laboral, ¿cierto? Pero es importante que tengamos no solamente considerado el flujo, sino que también la tasa de conversión, ¿ya? En esta etapa. Yo les recomiendo siempre tener bien claro cuál es el embudo de contratación, de reclutamiento que tenemos en la empresa. Ya, a partir de eso, vamos a ir identificando cuáles son las métricas que tenemos que considerar en cada una de estas etapas. ¿Ya? En este caso, la tasa de conversión sería para ya cuando tenemos de estos candidatos pasaron a la segunda etapa. Ok. Luego de eso, el costo del canal de reclutamiento. Eso es una métrica, un indicador bien importante, ¿cierto? Que no solamente nos importa a nosotros como reclutadores, como miembros del Departamento de Recursos Humanos, sino que también a gerencia, ¿cierto? Al área comercial de la empresa. Esta métrica evalúa la rentabilidad de cada canal dividiendo su inversión publicitaria por la cantidad de solicitantes que genera, ¿ya? O sea, ahí obviamente que uno está invirtiendo en que para que tu publicación aparezca en una de las primeras, ¿cierto? O en la publicidad de la misma plataforma o le llegue a aquellos talentos o, claro, cargos personas que quizás no estén buscando trabajo, pero al momento de ver ese puesto publicado, ¿cierto? Pueda llamarle la atención para mejorar sus condiciones actuales y poder seguir avanzando en su carrera profesional. ¿Ya? Así que ahí uno invierte dinero y tenemos que entender cuál es la rentabilidad de ese dinero que estamos, de esa inversión que estamos realizando. ¿Ya? Así que el costo del canal, cuáles son los recursos que estamos invirtiendo, es súper importante de considerarlo. iSpring Learn nos permite realizar un seguimiento de los costos asociados con la capacitación de estos nuevos empleados de cada canal de reclutamiento, perdón, brindándonos información basada en datos sobre el ROI de los gastos en reclutamiento. ¿Ya? Así para que podamos ver donde tenemos un rol más alto, quizás cambiar algunas inversiones, invertir en otro canal y otro dejar de invertir, ¿ya? Así que vamos viendo también, considerando, yo creo que este es uno de los indicadores más importantes, ¿ya? Mucho más importantes quizás que otros, pero yo creo que de todas maneras tendríamos que considerarlo para nuestro flujo de trabajo, ¿ya? Así que, bueno, ahí vimos estas primeras métricas, ¿cierto? La fuente de contratación, cuál es la eficiencia de estas fuentes, de estos canales y cuál es el costo de estos canales de reclutamiento. Ahora les quiero compartir una encuesta para que me vayan compartiendo y así nos vamos conociendo más, quizás responder algunas preguntas relacionadas a esto. ¿Cuál es tu mayor desafío a la hora de reclutar candidatos? Cuéntame. ¿Es encontrar el talento adecuado? ¿O es conseguir suficientes candidatos? ¿O gestionar los costes de contratación? ¿Cuáles son el mayor desafío que están enfrentando el día de hoy? Compártanos esto, porque claro que también podemos tener ahí, podemos ver cuál es la dinámica que nos está pasando no solamente a ti ni a mí, sino que a nuestros otros compañeros, ¿cierto? Así que, porque claro, no estamos solos en este proceso, así que es bueno saber eso, ¿ya? Bueno, veo que uno de los desafíos más importantes a la hora de reclutar candidatos es encontrar el talento adecuado. Ya está bien difícil el día de hoy. La otra vez vi un meme, hacía un entre paréntesis, que decía, había una persona, un trabajador escondiéndose, y su compañero le decía, ¿por qué te estás escondiendo? Y él le respondía, claro, porque es difícil encontrar talentos nuevos, buenos, ¿no? Entonces era como para que me buscaran a mí, entonces es muy difícil hoy en día encontrar talentos de calidad, talentos de que realmente se queden a largo plazo, poder confiar con ellos a largo plazo. Así que me imagino que es un desafío que tenemos en común, ¿ya? Y que hablando de una empresa global como la nuestra, como lo que es iSpring, es una dinámica que está presente en diferentes regiones del mundo, ya prácticamente en todos los continentes. Y algo muy interesante que merece otro tema de webinar. Pero hoy centrémonos en lo que son las métricas.
Ya, entonces vamos a continuar con estas métricas que son las métricas sobre el proceso de solicitud. Ya, o sea, ya no estamos hablando del flujo de candidatos, sino que de la solicitud, que nos proporcionan información sobre el recorrido que hace el candidato en cada etapa de nuestro embudo de contratación. Cuántos candidatos tenemos por puesto, ¿cierto? La proporción entre entrevistas y contratación, la tasa de aceptación de ofertas y cuántas selecciones tenemos, cuántos candidatos de las personas que le ofrecimos la oferta o que le propusimos la propuesta, pasan ya a ser seleccionados y listo, contratados. ¿Mm? Así que vamos a ver estas métricas a continuación. La primera es cuántas cantidades de solicitudes tenemos por vacante. ¿Ya? Esta métrica rastrea la cantidad de solicitudes o de candidatos que recibimos por cada puesto de trabajo y nos ayuda a evaluar la popularidad de nuestra oferta laboral. ¿Ya? Eso es bien interesante porque, como les decía anteriormente, si no tenemos la suficiente cantidad de candidatos o quizás el talento adecuado, no solamente un factor no tiene que ser necesariamente el canal, sino que puede ser también cómo estamos describiendo nuestra oferta laboral, ¿ya? ¿Qué tan atractiva es? ¿Ya? Yo les recomiendo siempre hacer el trabajo de ponerse en los zapatos del candidato. Si yo busco un candidato de calidad, que sea una persona comprometida, responsable, ¿qué es lo que puede atraerle a este buyer persona, ¿cierto? A este perfil. ¿Dónde puede este perfil que nosotros buscamos, si es una alta gerencia o un junior, un middle, ya dependiendo del rango, dónde puedo encontrar a esa persona, cuáles son sus intereses, cómo yo quiero que sea el perfil, la personalidad de este candidato? Entonces, tratémonos de ponernos en los zapatos de esta persona y en base a eso describamos la oferta laboral para que realmente sea atractiva, porque no siempre está en el canal, sino que también en la descripción. ¿Ya? Así que bueno, y otro dato importante, en el momento de utilizar el LMS, iSpring nos permite desarrollar módulos atractivos de capacitación específicos para el trabajo que puede compartir durante la fase de reclutamiento. Estos pueden ayudar a aclarar las expectativas laborales, mejorando potencialmente la calidad de los solicitantes. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un puesto laboral y hay candidatos que son potenciales, ¿cierto? Que ya hablamos, pasamos la primera etapa, pero nuestro propio proceso constituye más etapas, ¿cierto? Entonces, desde ese momento, incluso antes, tenemos que proporcionarle, tener de antemano, tener preparado material hablándole sobre este puesto laboral. O sea, la persona ni siquiera todavía ha aceptado el puesto, o nosotros tampoco le hemos dado la oferta laboral 100%, o sea, como asegurada. Sigue siendo aún un candidato. Pero en ese momento ya tenemos que hablar sobre las expectativas, cuáles son las oportunidades que va a tener ese candidato dentro de la empresa, oportunidades de crecimiento, de liderazgo, de comunicación, de interacción con su equipo, ¿cierto? De viajes, de aprendizaje, de coaching, lectura, capacitaciones, ¿cierto? O por ejemplo actividades que se pueden hacer con el equipo, alguna salida a terreno, ¿cierto? O por ejemplo para las mamás, ¿cierto? Pueden haber oportunidades específicas, o para las personas que están recién comenzando su carrera laboral, ¿cierto? O sea, diferentes. Tratemos de personalizar bien lo que son el material al momento de estar atrayendo estos talentos, si tanto nos cuesta atraer el talento adecuado, ¿ya? O sea, tratemos de que nuestra primera etapa sea lo más atractivo posible. Porque la verdad de las cosas es que todo entra por los ojos, ¿ya? Y eso es verdad. O sea, cuando nosotros compramos un libro, lo que primero nos llama la atención es la tapa, ¿cierto? Y si la tapa nos atrae, entonces nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a empezar a leer, vamos a darle una oportunidad al libro y vamos a ir a continuar. Pero si ya la tapa no me parece atractiva, yo voy a decir, lo voy a dejar para después. Entonces, nosotros como somos la cara del rostro de la empresa al momento de atraer candidatos nuevos, al momento de formar un equipo para que la empresa siga creciendo, es importante que hagamos esa etapa atractiva.
¿ya? Entonces, en la primera etapa, cuando los candidatos estén en los procesos de contratación o hayan pasado la primera entrevista y ahora venga la segunda, en ese mismo momento tenemos que hablar sobre las expectativas o nuestra misión de la empresa, nuestros valores, nosotros cómo tratamos a nuestros empleados, nuestras actividades corporativas, etcétera, ¿ya? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Cuál es la ayuda que ofrece nuestro producto a la sociedad, al cambio social, al avance, al progreso social, ¿cierto? Cómo nosotros ayudamos a la población con nuestros servicios, etcétera, ¿ya? Eso. Vamos a continuar entonces con la siguiente métrica de lo que es el proceso de solicitud, ¿cierto? Que es la proporción entre la entrevista y la contratación. ¿Cuál es la tasa de conversión también, ¿cierto? O sea, este indicador nos muestra cuántas entrevistas se realizan antes de realizar una contratación, lo que ayuda a evaluar la eficiencia de este proceso de selección, ¿ya? Entonces, ¿cuántas entrevistas nosotros tenemos que realizar eh, para poder contratar a alguien? En algunos casos, esto puede depender del cargo, por supuesto, ¿ya? Ningún problema, también es considerable y de hecho, según mi punto de vista, debiese ser así. Eh, Porque claro, hay unos cargos que hablamos donde se requiere mayor confidencialidad, por ejemplo, o donde donde se espera un mayor nivel de responsabilidades, de compromiso, etcétera. Entonces, ¿cuántas son las cantidades de entrevistas que tenemos que realizar antes de realizar una contratación? iSprinkler nos puede respaldar la capacitación de los reclutadores, que se enfoca en mejorar las tácticas, las técnicas de entrevista y agilizar la evaluación de los candidatos, reduciendo la cantidad de entrevistas innecesarias. ¿Ya? A veces nosotros decimos, no, sabes que vamos a hacer un test y vamos a hacer una entrevista y después otro test y después otra entrevista con esta persona y con esta persona y con este equipo y resultan mucho tiempo, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces los reclutadores no están capacitados para hacer aquellas preguntas que podría hacer otra persona del equipo, ¿cierto? Y entonces ahí tenemos que capacitar a nuestros reclutadores, que haya una buena comunicación en cuáles son las expectativas del departamento que está esperando ese nuevo candidato, ¿cierto? Y también cuáles son las expectativas a nivel empresa en general, ¿ya? El reclutador, al momento de contratar, tiene que tener claro qué es lo que se necesita de ese candidato para el departamento, para el futuro jefe que va a tener ese candidato, ¿ya? ¿Qué es lo que esperan de ese candidato? ¿Cuáles son las tareas a desarrollar? ¿Cómo se evalúa el candidato? ¿Cuál es la personalidad que esperan que este candidato tenga? ¿Cuál es el perfil, cierto? Entonces, ahí es muy importante que haya una buena comunicación entre el reclutador y el que está pidiendo ese candidato, ¿ya? Eso es muy importante y iSprinkler nos puede ayudar a capacitar a los reclutadores, incluso desde la palma de la mano, con la aplicación móvil, ¿cierto? Estar ahí. Y esta capacitación puede ser personalizada, dependiendo del departamento, por ejemplo, de la categoría del candidato o del puesto en general, ¿ya? Así que una métrica bien importante que habla sobre la comunicación interna y las expectativas. La próxima métrica es sobre la tasa de aceptación de ofertas, ¿ya? O sea, ¿cuántas ofertas nos están aceptando? Realizamos un seguimiento del porcentaje de candidatos que aceptan nuestras ofertas de trabajo. Una tasa baja nos puede estar indicando problemas con el paquete de ofertas de la propuesta que nosotros estamos ofreciendo, o también sobre la competencia, ¿ya? Así que, ojo, esto es un indicador súper interesante que tenemos que considerarlo. Yo lo agregaría de todas maneras a nuestra estrategia, ¿vale? Porque nos ayuda a entender qué pasa, por qué estamos haciendo ofertas laborales, le decimos, ya, sí, te felicito que estés contratado. Y la persona dice, muchas gracias, ya, ¿lo puedo pensar y mañana darle la respuesta? Ya, sí, por supuesto que. Y mañana llega y dice, no, sabes que finalmente voy a aceptar oferta en otro puesto laboral. ¿Ya? Y ojo que muchas personas actualmente no están aceptando
solamente ofertas laborales dependiendo del el nivel salarial que le están ofreciendo, ¿cierto? Sino que cuáles son las oportunidades de crecimiento profesional o las actividades corporativas, los beneficios corporativos que están recibiendo, ¿ya? O sea, ellos no esperan solamente cantidad, sino que calidad de parte del empleador. Así que esta tasa nos ayuda a entender si lo que estamos ofreciendo quizá no es muy atractivo, o si es atractivo realmente, qué está pasando con la competencia, ¿ya? Porque quizás estamos buscando un perfil que tenga mucha demanda y poca oferta, y ahí, ojo con la competencia. ¿Mm? Podemos utilizar el LMS, en este caso a Springler, para capacitar a los reclutadores sobre cómo negociar y mejorar paquetes de oferta. ¿Ya? O sea, no nos quedemos si el día de mañana el candidato nos dice, no, muchas gracias, lo pensé bien, pero por esta voy a pasar. Y uno, ya, ok, muchas gracias, que te vaya bien, mucho éxito, etcétera. No, empecemos a tratar de negociar o averiguar. Ok, acepto tu no, pero cuéntame, ¿por qué no te gustó algo de nuestra oferta? ¿Tenías otras expectativas? O aceptaste una oferta laboral en otra empresa, qué es lo que te atrajo de esa otra oferta que no teníamos nosotros, o qué es lo que tú estás buscando, ¿ya? Que nos recibamos un feedback, ya no nos quedamos con el no y ya, sino que tratemos de negociar y si no, tratemos de averiguar qué es lo que está pasando, por qué nos están rechazando las ofertas laborales. Esto también, el LMS también le puede proporcionar a los candidatos el contenido de incorporación temprana para generar entusiasmo por el puesto antes de la etapa de la oferta, que era lo que les hablaba anteriormente. No solamente proporcionar información sobre la empresa una vez que hayamos contratado a los candidatos, sino que cuando ya pasaron la primera entrevista, ¿ya? O sea, desde ese momento tenemos que trabajar en nuestra primera etapa de libros que les contaba yo como ejemplo. ¿Ya? Eso es entonces una parte importante sobre la tasa de aceptación de ofertas. Yo la incluiría. Sí. Ahora vamos a hablar sobre la tasa de selección. El índice de selección compara el número de contrataciones con el número total de solicitantes, lo que proporciona información sobre la competitividad de nuestras ofertas de trabajo. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver cuántas contrataciones tenemos y relacionadas al número total de los solicitantes. ¿Ya? Esto ya va, por ejemplo, cuando se cerró la oferta laboral y ya tenemos nuestros candidatos, cómo fue esa tasa de selección. Con iSpring podemos crear programas de capacitación específicos para que los gerentes de contratación mejoren sus criterios de selección, ¿ya? Asegurándonos de que atraigan realmente a los candidatos adecuados y tomen las mejores decisiones de contratación, ¿ya? Porque de repente contratamos y al tiempo pasa y decimos, pero ¿cómo llegamos a contratar a esa persona? Puede pasar. Entonces, acá yo les recomiendo también capacitar a nuestros reclutadores o gerentes de contratación para que mejoremos los criterios de selección, ¿ya? Porque obviamente que la selección del empleado, del candidato, no pasa solamente por los reclutadores, sino que también pasa por el futuro gerente, ¿cierto? El jefe de esa persona, la persona que va a estar a cargo en las funciones laborales, día a día, ¿ya? Así que lo importante es que todos tomemos una buena decisión, porque esto se hace en equipo, ¿ya? Así que para que nos podamos tomar una buena decisión, tenemos que capacitarnos, ¿ya? Así que, bueno, continuamos con este webinar didáctico que tenemos el día de hoy y los invito a contestar una tercera encuesta y dónde encuentran los obstáculos más importantes en su proceso de solicitud. Si es en la evaluación inicial, cuando ya estamos ahí evaluando a los candidatos inicialmente, en la etapa de las entrevistas, o ya es la fase de oferta y negociación, que ahí es cuando tenemos, por ejemplo, más rechazos o quizás nos dicen al último momento, claro, que quieren cambiar, no nos rechazan, pero quieren cambiar las condiciones y empiezan a negociar, no, no, que subamos esto, que cambiemos esto otro. ¿En qué etapa? Cuéntenos. Estoy aquí para escucharlos. Bueno,
Veo que la fase de entrevista y la fase de oferta y negociaciones va ahí, prácticamente al mismo nivel, o sea, son dos etapas bien difíciles en el proceso de contratación. Creo que sí, ahí yo estoy completamente de acuerdo, tanto en la entrevista como en la oferta de negociación. Bueno, en las entrevistas ya hablamos, ¿cierto?, de que tenemos que tratar de que no extender tanto ese proceso, ya, porque además no solamente porque hace que este proceso sea mucho más caro y se atrase más el proceso de contratación, sino que también porque agobia a los candidatos. Entonces tenemos que tratar de capacitar, no tenemos que tratar, tenemos que capacitar a nuestros reclutadores para que ellos tengan las habilidades de poder hacer las preguntas adecuadas y que ya luego en la siguiente entrevista el gerente de la persona, ¿cierto?, del candidato, que va a trabajar con él finalmente, diga, sí, ese candidato me parece adecuado, qué bueno que lo entrevistaste tú, hiciste un buen filtro, perfecto. Entonces, en esa etapa tenemos que trabajar bien. Y en la oferta y negociación ya les conté, ¿cierto?, que no solamente tenemos que tratar de aceptar un no por respuesta, sino que también tratemos de negociar y de averiguar qué pasa, qué es lo que no te atrajo. Incluso antes de negociar, no tratemos de negociar al tiro, inmediatamente, sino que tratemos de entender cuáles eran sus expectativas que no se están cumpliendo, ¿ya? Les recuerdo que tienen un chat donde ahí pueden dejar preguntas, comentarios también, los leo para que vayamos también conociéndonos mejor y aprovechemos esta instancia de poder compartir nuestra experiencia, tanto la suya como la mía, ¿ya? Así que, bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre las métricas de eficiencia, de eficacia del reclutamiento, ¿ya? Cómo es el proceso de contratación. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en cubrir una vacante? ¿Cuánto tiempo nos demoramos en contratar a alguien? ¿Cómo es la eficacia del embudo? O sea, qué tan eficiente es el embudo que tenemos implementado y cuáles son los recursos que estamos implementando, invirtiendo para la contratación. ¿Ya? Entonces vamos a partir por el primero, que es el tiempo para cubrir una vacante. Esta métrica rastrea el tiempo promedio que lleva en cubrir un puesto laboral desde el momento en que se publica el puesto, que se publica, hoja, que se publica hasta que se cubre, ¿ya? Entonces, acá es bien importante considerar esta métrica de el tiempo, cuánto tiempo nos estamos demorando. Porque quizá hay algunos que son muy largos, ¿ya? Y otros que no, o sea, también depende mucho del puesto, ¿ya? Por eso es importante hacerle un seguimiento. En Spring Learn nos permite incorporar nuevos empleados rápidamente con módulos de capacitación listos para usar, lo que reduce el tiempo necesario para ponerlos al día y acortar el tiempo total para cubrirlos. Este tiempo para cubrir una vacante nos permite entender qué tan eficiente está nuestro equipo, nuestro proceso de contratación, ¿cierto? Y quizás yo creo que es necesario siempre pensar en las automatizaciones, ¿ya? O sea, que podríamos automatizar algunos procesos como tal, ¿ya? Para poder agilizar el proceso, ¿ya? Así que esto es una buena métrica que, por ejemplo, nos pueda ayudar porque de hecho me han dicho en otros webinars que cómo yo convenzo a mi jefe de que necesitamos un LMS. Bueno, estas son las métricas que necesitamos mostrar, de que tenemos mucho tiempo, que estamos gastando muchas personas, ¿cierto? Muchas horas hombre, muchos recursos, cuándo podríamos agilizar este proceso, hacerlo mucho más automatizado y mucho más atractivo para los candidatos con la ayuda de un LMS. Bueno, así que estas métricas nos pueden ayudar también a convencer a nuestra jefatura de que necesitamos innovar en nuestra área y comenzar a implementar nuevas herramientas. Vamos entonces por la próxima métrica, que es el tiempo de contratación. El tiempo de contratación es realizar el seguimiento, ¿cierto?, del tiempo entre el primer contacto con el candidato y su aceptación, o sea, que ellos nos acepten el trabajo y comencemos a contratarlo, lo que muestra la eficacia con la que se están moviendo los candidatos a través del proceso, ¿ya? Esto entonces, claro, es muy parecido a la métrica anterior sobre cuánto nos llevamos a cubrir una vacante, pero esto es en particular sobre el candidato, ¿ya?
iSpringler facilita la comunicación eficiente con los candidatos al automatizar las tareas de capacitación e incorporación, lo que nos ayuda a incorporar empleados más rápido después de que nos hayan aceptado la oferta laboral. Luego vamos con la eficacia del embudo de contratación. ¿Ya? O sea, al principio les dije que cuando estuviésemos hablando de métricas, de entender qué métricas necesitamos, por qué vamos a implementar esta métrica, cómo entender cuál métrica vamos a utilizar para medir la eficiencia de nuestro proceso. Primero tenemos que entender cuál es nuestro embudo de contratación, ¿ya? ¿Cuál es el proceso? De cuántas etapas consta, ¿cierto? Y a partir de eso vamos a ir evaluando cada etapa. ¿Ya? Quizás tenemos que agregar una etapa o hay una etapa de más y esa etapa podríamos cerrarla con una tarea en específico, ¿ya? O con alguna automatización. Así que vamos viendo cuál es el desempeño de cada etapa del proceso de contratación, desde las solicitudes hasta la oferta de trabajo. ¿Ya? iSpringler nos ayuda con una ruta de progresión clara, como el de la trayectoria para los candidatos a través de la incorporación y la capacitación, lo que permite optimizar cada etapa del embudo de reclutamiento con un seguimiento claro de desempeño. O sea, necesitamos informes, reportes claros de cada una de estos, de cada una de estas capacitaciones, de estos aprendizajes, ¿cierto? De la incorporación de nuestros candidatos. Es importante que tengamos ese informe, ¿ya? Para que podamos ver qué podemos mejorar, acortar, acelerar o agregar que nos falta, ¿ya? Eso es importante. Luego, la siguiente es el costo de contratación. Muy importante, por supuesto, sí o sí tiene que estar. Calcula el costo promedio asociado con la incorporación de nuevos empleados, incluyendo los salarios de los reclutadores, el costo de la publicidad que estamos haciendo y las capacitaciones. ¿Ya? Entonces, acá está, y ahí podemos ver cuánto nos sale contratar a una persona, cuánto es el promedio medio, ¿cierto? O sea, el monto medio de contratación. ¿Ya? En iSpring podemos realizar un seguimiento de estos costos de capacitación, ¿ya? Y asignar recursos de manera eficiente, lo que nos ayuda a reducir los costos generados por contratación a través de una incorporación y capacitaciones escalables. Es súper importante. Eso que nos puede ayudar iSpring, Learn o otra LMS. Pero yo les recomiendo iSpring Learn, por supuesto. Luego, vamos aquí, quiero también conocer cuánto tardan ustedes normalmente en cubrir una vacante en su empresa actual. ¿Son menos de 30 días? ¿Como de 30 a 60? ¿O son más de 60 días, más de un mes? O más, o sea, claro, 3 meses, 6 meses, pero aproximadamente, ¿cuánto es lo que ustedes se tardan en cubrir una vacante actualmente en su empresa, ¿ya? O en su organización? Porque si es más de un mes, ahí tenemos problemas. Ahí sí que tenemos que hablar ya, hacer un call personalizado, me escriben, los ayudo, pero si estamos hablando de menos 30 días, que veo que varios están ahí, un buen indicador. De 30 a 60 no está mal, pero quizás hayan puntos, algunas etapas del proceso que pudiesen acelerar, agilizar, ¿ya? Mejorando siempre la calidad, eso es importante, del proceso. Ahora vamos a hablar sobre las métricas de sostenibilidad del equipo, ¿ya? Estas métricas se centran en el éxito a largo plazo de nuestros empleados. Podemos realizar un seguimiento de aspectos como, por ejemplo, la rapidez con la que los nuevos empleados alcanzan la plena productividad, o sea, cuánto tiempo permanecen en la empresa y qué tan satisfechos están con sus funciones, ¿ya? Con lo que están realizando y con la empresa en general. Estas métricas nos ayudan a comprender qué tan bien funcionan nuestros esfuerzos de incorporación y retención para que mantengamos a nuestro equipo de manera estable, felices, comprometidos, ¿cierto? Esos fidelizados. Entonces es importante que tengamos en consideración estas métricas. Aquí también es importante la comunicación, porque antes hablábamos como de preparar material, de la portada del libro, ¿cierto? Como de esa parte. Y acá en esta parte nosotros, yo creo que es importante considerar el feedback, ¿cierto? O sea, tener una opinión, una retroalimentación de parte de estos nuevos candidatos, perdón, estos nuevos empleados que contratamos y de aquellos candidatos
o empleados, ¿cierto?, que fueron contratados hace 6 meses o incluso hace un año atrás, ¿ya? Eso es importante. Tiempo de productividad es la primera métrica que vamos a ver. ¿Y eso qué significa? Que es medir el tiempo que tardan los nuevos empleados en alcanzar como los niveles óptimos de productividad, que normalmente son como 28 semanas, ¿ya? 28 o 30 semanas. Entonces, de que entra, firma los papeles, toda la parte legal, comienza con las capacitaciones, comienza con su periodo de prueba, comienza con las primeras tareas, las primeras responsabilidades, los primeros resultados, etcétera, hasta ya entender cuál es el ritmo que hay que tener para poder cumplir con las funciones laborales. Entonces, alcanzar su plena productividad, ¿ya? Entonces, eso es el tiempo que también debiésemos considerar al momento de medir nuestros indicadores clave. En iSpring Learn podemos acelerar este proceso, ¿ya? O sea, el programa de por sí, el LMS, nos puede ayudar a acelerar este proceso al brindarnos capacitación estructurada y específica para los roles, o claro, para los cargos, lo que ayuda a los nuevos empleados a ser productivos de una manera mucho más rápido. Incluso, o sea, imagínense tener todas las capacitaciones, las presentaciones, ¿cierto? Todo eso en la palma de su mano. Las evaluaciones, o sea, yo tengo que el viernes tengo que dar una evaluación y no sé cuándo estudiar, cuándo leerlo. Bueno, voy a aprovechar el teléfono, en vez de estar sentada en Instagram o en las redes sociales, voy a estar ahí viendo, leyendo, pasando los quizzes, las evaluaciones que me están dando, todo esto de la palma de la mano, y automáticamente nosotros como equipo de recursos humanos o como jefe a cargo de nuestros empleados, de nuestro equipo, vamos a ir viendo cuál es la dinámica de estas, de completar, ¿cierto? De la completación de los cursos, ¿ya? Ahora vamos entonces por el costo ¿ya? Para alcanzar la productividad. Esto incluye el costo total de incorporación, capacitación y supervisión hasta que el empleado alcance esa productividad total de la que estuvimos hablando anteriormente. En iSpring Learn, podemos estandarizar y escalar la capacitación para reducir los costos asociados con lograr que los empleados alcancen su peak máximo, ¿cierto? Su pico de productividad. Así que eso también es una métrica interesante. Y la calidad de contratación, por supuesto. Esto refleja que también se desempeñan los nuevos empleados durante su primer año y si permanecen en la empresa, lo que brinda información sobre la efectividad de la contratación. ¿Ya? O sea, ahí podemos tomar un feedback de parte de ellos, de parte de sus compañeros, de parte de su jefe, ¿cierto? O sea, cómo se está desempeñando. Porque obviamente pueden haber personas que continúen un año, dos, pero el desempeño no sea el que nosotros estábamos esperando, ¿ya? O al contrario, nosotros no teníamos mucha fe, pero finalmente el candidato resultó ser un éxito, ¿ya? Se adaptó muy bien a la empresa, puede pasar. iSpring Learn nos ayuda a mantener la calidad al brindar la capacitación continua, monitorear el desempeño de los empleados y garantizar el desarrollo continuo después de la contratación, ¿ya? Que eso también ayuda a fidelizar a los empleados. Y también la satisfacción laboral del candidato. Aquí también necesitamos un feedback. Esta métrica mide qué tan satisfechos están los nuevos empleados con sus roles según encuestas y comentarios que estamos pidiendo y que no necesariamente tiene que ser con un lápiz y papel, que no necesariamente tiene que ser un formulario de Google para que luego ir viendo cada uno por uno, ¿no? Sino que tiene que ser algo más automatizado si estamos hablando de una empresa en donde contamos con más de 30, 50, 100 empleados, ¿cierto? Más incluso. Y iSpring Learn nos permite crear estas encuestas y formularios de comentarios para ir monitoreando la satisfacción de los candidatos y ayudándonos a ajustar el proceso de incorporación para satisfacer mejores las necesidades de estos candidatos y de los futuros candidatos, por supuesto, ¿ya? También vamos a hablar sobre la retención de los 90 días. Esto nos rastrea cuántos nuevos empleados permanecen en la empresa más allá de los primeros 90 días, lo que es un indicador temprano del éxito de la incorporación, ¿ya? O sea que si pasó los 90 días, pudiésemos estar hablando de un posible éxito,
¿ya? Todavía no hay que cantar victoria, pero podríamos estar cantando la B. Entonces, iSpring Learn nos permite automatizar y personalizar los programas de incorporación, lo que garantiza que los nuevos empleados estén mejor preparados y respaldados, por supuesto, lo que aumenta la tasa de retención temprana, ¿ya? Así que la retención a los 90 días yo también la notaría, algo importante, además es más fácil también de calcular, ¿ya? Es un dato que pueden sacar fácilmente de su proceso. También vamos a ver los abandonos, los retiros durante el primer año, ¿ya? Es que es la última métrica que vamos a ver el día de hoy, que mide la cantidad de empleados que se van dentro de su primer año, lo que indica los posibles problemas con la incorporación o como qué tan adecuado fue el puesto laboral para él. iSpring Learn nos ayuda a reducir la deserción durante el primer año al brindar rutas de aprendizaje estructuradas y soporte continuo. Esto nos garantiza que los nuevos empleados estén bien integrados en la cultura y en los procesos de la empresa y entienden cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores de la empresa y están comprometidos con la empresa, ¿ya? Así que el abandono durante el primer año también es importante. O sea, ¿cuántas de esas personas que contratamos durante ese año nos abandonaron? ¿Y por qué? ¿Ya? Recuerden tomar un feedback, no que las personas no se vayan porque sí, no deciden cambiar el trabajo porque sí, de la noche a la mañana algo pasó. Escuchémoslos. No necesariamente para negociar, sino que también para considerar cómo está nuestro proceso. O sea, es una información para nosotros, ¿ya? Vamos entonces a nuestra quinta encuesta, que es sobre cuál es la métrica de sostenibilidad del equipo te resulta más desafiante. El tiempo hasta volverse completamente productivo, cuál es la tasa o es la tasa de retención, ¿ya? O la calidad de la contratación. Aquí nos pueden ir contando. Porque sí hemos visto, de hecho estuvimos en AMEDIR este año en el Congreso Internacional de Recursos Humanos en México y nos damos cuenta de que uno de los problemas principales hoy en día en el área de atracción de talento es la retención de talento. ¿Ya? Pero también hay procesos cuando no, te cuesta de que el talento que contrataste se demora para que sea independiente, para que sea productivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más difícil para usted ahora en la actualidad? Veo que la tasa de retención, claro, coincide con lo que hemos estado viendo con la dinámica del mercado. Así que yo creo que estas métricas le va a ir ayudando a mejorar ese proceso, ¿ya? Y bueno, si bien es posible realizar un seguimiento de estas métricas utilizando otras plataformas, nos hemos centrado hoy en iSpring por una razón. No se trata solamente de como la familiaridad que tenemos con este producto, sino que también con la eficiencia. En iSpring entendemos que la contratación no es solo un juego de números, ¿cierto? O de métricas, sino que se trata de encontrar a las personas adecuadas, ponerlas al día, capacitarlas, fidelizarlas, asegurarnos de que ellos vayan a prosperar dentro de la empresa. Entonces, por eso esta plataforma está diseñada con la mentalidad de ese núcleo. No es solamente una herramienta de capacitación, sino que es un poderoso sistema como diseñado para respaldar todo el ciclo de vida de los empleados, ya sea la incorporación de nuevos empleados, capacitación de los mandos intermedios, los ejecutivos más altos, ¿cierto? iSpring Learn agiliza todo este proceso y nos ayuda a ahorrar tiempo, dinero y hacer el proceso que sea mucho más eficiente, ¿ya? Podemos elegir otro sistema, por supuesto, que también podrían funcionar, pero iSpring es creado por un equipo que realmente cree en el poder de la capacitación y eso no solamente es una como filosofía, sino que es una prueba, ¿ya? O sea, está completamente comprobado de que al capacitar a tu equipo lo estás fidelizando, estás capacitándolo hoy, estás asegurando el éxito del mañana de tu empresa, ¿ya? Así que yo les recomiendo utilizar la prueba gratuita, pueden hacer clic en el enlace que le estamos mandando, son 30 días, no tienen que ingresar ninguna tarjeta de crédito, ningún dato bancario, nada, solamente hacer clic y comenzar a probar esta herramienta que les va a ir ayudando para que puedan también probar estas métricas, viendo cuáles son los reportes que les pueden ir ayudando, que coinciden con las métricas que estuvimos repasando el día de hoy. Así que, bueno, vamos a concluir con las mejores prácticas para mejorar estas métricas de reclutamiento, ¿ya? Así que, primero, la incorporación de empleados en primera línea,
¿ya? O sea, la velocidad, la eficiencia son los más importantes a la hora de incorporar empleados de primera línea. Al preparar con anticipación materiales de capacitación, que yo les hablaba sobre la portada del libro que teníamos que tener, o sea, nosotros somos el libro y tenemos que crear una buena portada para que entre por los ojos y entre de una manera atractiva, como videos, podemos preparar guías, ¿cierto? Audios, podcasts, etcétera. Los nuevos empleados pueden comenzar a contribuir desde el primer día. La incorporación constante significa que todos reciben la misma capacidad, la capacitación de calidad, lo que reduce la necesidad de repetir instrucciones a cada momento o de manera manual, ¿ya? La formación de profesionales cualificados. Esto cuando se trata de profesionales, una excelente forma de que nos conecta con la cultura de la empresa y nos ayuda a desarrollar las habilidades que nosotros necesitamos que ellos cumplan, que ellos tengan para sus funciones laborales. Entonces, los cursos que nosotros presentamos con los antecedentes y los valores de la empresa nos pueden ayudar a que los nuevos empleados se puedan sentir como en casa, de una manera rápida, ¿cierto? La comunicación, o sea, que no tengamos que presentárselo el empleado nuevo al equipo a la semana o a las 2 semanas, sino que tratar de que inmediatamente se conozca con su equipo, que vaya familiarizando con las personas, con los procesos, con las misiones, los valores, que se sienta parte de la empresa, ¿ya? Así que las pruebas previas al empleo también son muy útiles, como las evaluaciones y esas cosas que son más interactivas. La incorporación de alta dirección, o sea, los ejecutivos necesitan una incorporación más exhaustiva y personalizada. Ojo con eso, ¿ya? También eso les gusta a ellos, ¿ya? Eso es importante, o sea, que mientras más personalizado sea, se sienten mucho más valorados. Las rutas de aprendizaje personalizadas que cubren los temas como la comunicación corporativa y el desarrollo del liderazgo y de gestión, ayudan a adaptarse a sus funciones con confianza. Entonces, los controles periódicos y el seguimiento de progreso también desempeñan un papel importante a la hora de garantizar que estén preparados para el éxito. Y bueno, también está el tema de la automatización de procesos de formación. Tareas como que sean repetitivas se pueden automatizar para poder, por ejemplo, inscribirlo en los cursos, recordar que tienen un curso, hacer el seguimiento del progreso, descargar informes, ¿cierto? Podemos ahorrar mucho tiempo y garantizar que no se pierda nada. Entonces, mantengamos el proceso de incorporación fluido y eso también nos va a ayudar con el desarrollo continuo. Si siguen estas prácticas, podrán optimizar sus esfuerzos de reclutamiento y capacitación, formar equipos más fuertes y obtener mejores resultados, ¿ya? Entonces, eso, yo creo que es importante que, bueno, vamos a ver si tienen algunas preguntas. Voy a ver el chat. Ya, sobre la presentación, sí, está siendo grabada la presentación y se las vamos a mandar. Yo los quiero invitar entonces a que puedan responder a un momento, eh, a que puedan responder a una breve encuesta ya sobre el webinar de hoy, para que también podamos conocer mejor su situación y poder ayudarlos durante los próximos webinars que vamos a ir teniendo, los conversatorios, y también así podemos entender a cuáles líderes de opiniones vamos a estar invitando. Tenemos ahí algunos gerentes de recursos humanos de empresas multinacionales que vamos a estar invitando a los próximos webinars, así que no se los pueden perder. Y yo les recomiendo entonces responder a esta encuesta para que puedan recibir entonces la presentación, el certificado de asistencia y también el ebook sobre cómo desarrollar una estrategia de aprendizaje online, ¿ya? Así que eso, muchísimas gracias. Vamos a estar ahí comunicándoles sobre los próximos webinars que vamos a tener. La encuesta la pueden encontrar en el chat, así que copien y peguen ahí o simplemente hagan clic y van a pasar a la encuesta. Bueno, si tienen también alguna pregunta, pueden visitar nuestra página web, es ispring.es, como de español, ¿ya? También la comunidad de LinkedIn que les estoy comentando, pero en la página web tenemos un chat que pueden ahí chatear con nuestros ejecutivos, hacerle todas las preguntas pertinentes, incluso solicitar, no solamente descargarse los 30 días, sino que también solicitar una demostración completamente gratis del producto para ir entendiendo cómo podemos adaptar, cómo podemos evaluar estas métricas que vimos el día de hoy con los reportes que nos entrega el producto.
¿ya? Así que eso también es importante lanzarlo. También si tienen alguna duda, me pueden encontrar en el LinkedIn, Victoria Moya de iSpring, así que voy a estar muy feliz de poder ayudarlos, guiándolos en este proceso de contratación, de atracción de talentos. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y que tengan un excelente resto de semana, ¿cierto? Mañana es día viernes, así que bonito día, hasta la próxima. Chao, chao.